Ok, Evangelio de Juan capítulo 17. En esta oportunidad quiero continuar con el estudio que comenzamos este mediodía acerca de Judas Iscariote. Así es que simple y sencillamente Judas Iscariote número 2 en la tarde, ¿verdad? Para que se lleve el estudio completo. Los estudios están pues en las redes sociales, están gratis, son gratis, usted puede bajarlos cuando sea conveniente para usted. Recordemos, hermanos, que el capítulo 16, 17, capítulo 15 del Evangelio de Juan, se localiza Jesús con sus apóstoles el día jueves por la noche. Es en el aposento alto, el lugar que se había preparado para la celebración de la Pascua. La Pascua era una fiesta muy grande, como precisamente la Semana Santa para nosotros, pero ellos tenían una celebración a nivel nacional. Todo el mundo tenía que guardarla, entonces era una gran fiesta la que había. Y en esa oportunidad el Señor ya estaba listo con sus discípulos. Se instituye la cena del Señor en esa porción de la Escritura, y es el Evangelio de Juan quien nos dice una gran cantidad de cosas que pasaron, de enseñanzas que el Señor dio estando en el aposento alto, que no se mencionan en los otros evangelios. ¿Ok? Entre las enseñanzas que el Señor dio en el capítulo 17, si usted tiene su Biblia abierta, va a notar que dice: Jesús ora por sus discípulos. El Señor oró por sus discípulos en ese día. Recuérdese que en esa misma noche, después del aposento alto, salieron para el Getsemaní. En Getsemaní estaban orando, y ahí sucedió las 3 veces que el Señor le pidió a los discípulos que oraran. Ahí estaban en Getsemaní cuando Judas entró y con un beso entregó a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, estando en ese tiempo, en esa noche del jueves, en el aposento alto, después de que el Señor instituyó la cena, después de que les lavó los pies a los discípulos, les dijo: recibid el Espíritu. Y ahora vea usted qué interesante lo que el Señor dice en este capítulo. Dice el versículo 1: estas cosas habló Jesús, y levantando sus ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Ahora ponga atención, Jesús hablando y los discípulos escuchando las palabras de él. Me imagino que habían ciertas cosas que los discípulos ni entendían de lo que se trataba, pero Jesús hablaba. Versículo 2: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Oiga, mira qué lindo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Ponga atención a eso. Esto es bien importante. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Los apóstoles están ahí, están escuchando esta oración, y ellos se dan cuenta que el Señor está hablando acerca de ellos. En el versículo 7 dice: ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Han creído que tú me enviaste. Versículo siguiente: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino, una vez más, por los que me diste, porque tuyos son. Versículo 10: y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los, ojo con eso, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba. Y este es nuestro versículo de la noche. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Y los que me diste, mire cómo he utilizado varias veces esas palabras del Señor: los que me diste, los que me diste, y los que me diste, yo los guardé.
y ninguno de ellos se perdió, excepto, sino, ¿quién se perdió? El hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿De quién estaba hablando el Señor en este versículo? Estaba hablando de Judas. Y en ese versículo el Señor Jesús llama a Judas el hijo de perdición. Le dice: Señor, de los que tú me diste, ninguno se perdió, solo uno. Y el que se perdió fue el hijo de perdición. Bueno, esta mañana comenzamos nuestro estudio hablando acerca de Judas Iscariote. Dijimos que Mateo presenta cómo fue que se murió, que murió ahorcado. El libro de Lucas dice que cayó de cabeza y se reventó por la mitad. Lo más seguro es que haya sido de esa forma, ¿verdad? El hombre se colgó y luego cayó de cabeza y se reventó por la mitad. Decía este mediodía que en realidad Judas no es ese típico individuo intrigante o enigmático que muchas personas consideran. Y estamos viendo qué fueron las cosas que nos enseña la Escritura acerca de ese personaje. Este mediodía aprendimos 3 cosas y ahora vamos a aprender otras 3 o 4. Primero, dijimos que para ser seguidor de Jesús hay que creer y tener fe. Judas no creía, lo mostramos ahora. Lo demostramos con algunos textos de la Escritura y Jesucristo hablando, donde Judas era parte de lo que estaba sucediendo. Judas estaba con Jesús, Judas estaba con los apóstoles, Judas comía con ellos, Judas asistía a todas las actividades, pero Judas no creía en el Señor Jesucristo. En segundo lugar, dijimos que el llamado y el ministerio no son una garantía de la fe en Dios en realidad. Podemos estar en el ministerio, podemos tener un llamado de Dios, podemos tener dones que Dios nos ha dado, pero en realidad nuestro corazón puede estar vacío. Porque, hermanos, hay personas que tienen dentro de ellos mismos el deseo de ser voluntarios. Algunos trabajan para una gran cantidad de club de leones, otros trabajan para una cantidad de lugares que están a servicio público y a ellos les encanta hacer eso. Bueno, las iglesias es igual. Hay personas que sirven en las congregaciones, pero el corazón lo tienen vacío, no creen en Dios. Ahí no reina el Señor Jesucristo en realidad. Y en tercer lugar, bueno, hablando del llamado y el ministerio, dijimos que Judas recibió poder, Judas recibió autoridad sobre todos los demonios, y también Judas predicó porque el Señor los mandó a predicar. Imagínate, es decir, si yo le pongo a Judas aquí enfrente de usted en este día, yo le presento un hermano cualquiera de la iglesia, de esos que sirven, de esos que trabajan, de esos que ministran, de esos que ponen las mesas, guardan las sillas, y se lo pongo acá, ¿usted qué me diría? Que ese es un hermano ejemplar, que ese es un hermano maravilloso, que ese hermano qué bárbaro, cómo sirve, cómo se entrega. Pero el corazón de ese hermano, el único que lo ve es Dios, amados míos. Nosotros vemos lo que él hace. Y decíamos que Judas había participado en todas las cosas que Jesús había hecho. Él estuvo presente en cada milagro, él estuvo ayudando en cada necesidad. La gente lo veía, la gente sabía que era uno de ellos, pero ese corazón no creía en Dios, ese corazón no era un corazón transformado. Y en tercer lugar aprendimos que pecados ocultos y falta de honestidad son una invitación para el enemigo. Pecados que no se han confesado delante del Señor, gente que vive de esa manera. Judas era un lobo en medio de las ovejas, a tal grado que Jesús dijo: uno de vosotros es diablo. Y como siempre he dicho yo, si en 12 personas había un diablo, imagínense usted cuántas pueden haber en 500, cuántos diablos pueden haber en 1000, cuántos diablos pueden haber. Ay, de esas iglesias que son tan grandolonas, ¿verdad? ¿Cuántos diablos pueden haber? Judas era un diablo en medio de los hijos de Dios. Esas son las 3 cosas que aprendimos este mediodía, que para ser seguidor hay que creer y tener fe. Judas no lo hacía. El llamado y el ministerio no son una garantía de fe en Dios, y que pecados ocultos y falta de honestidad son una invitación para el enemigo. Número 4, el diablo, dice la Biblia literalmente que el diablo puso en Judas el pensamiento de entregar a Jesús. Juan capítulo 13 versículo 1, dice la palabra así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, ahora notemos esto, y cuando cenaban, como el diablo dice que ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Guarda eso en el corazoncito, ya había puesto. Lucas 22:3 lo presenta de esta manera. Lucas 22:3, hermano,
Lucas dice, y entró el diablo en Judas. Mire usted, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. El diablo había puesto en el corazón y luego dice que entró. Amados hermanos, cuando se juega con el diablo se le va cediendo terreno. Y yo quiero motivarle y quiero animarle a usted, mi querido hermano, a pensar en estas próximas palabras que le voy a decir. Hay gente que está dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones, pero su manera de pensar es una manera rara. La iglesia dice la derecha, ellos dicen la izquierda. La iglesia dice vamos a hacer tal cosa, ellos dicen yo no estoy de acuerdo. La iglesia dice vamos a comprar un terreno, ellos dicen ¿y para qué? Vamos a levantar un templo, Dios no nos ha mandado a levantar templos. Vamos a hacer ayuno, gente hipócrita. Vamos a hacer tal cosa. Siempre hay personas. Ahora, por un momento, ellos dicen que son cristianos. Ellos dicen que son creyentes. Y es difícil convivir con personas así. Porque si tú te das cuenta, el diablo ya había puesto en el corazón. Porque hay personas que siempre quieren llevar la contraria del caminar de la iglesia, del sentimiento de unidad que tiene una congregación. Hermano, la iglesia que permanece unida es la iglesia que perdura por generaciones. Pero cuando en esas congregaciones hay gente que no está de acuerdo con una cosa, que no está de acuerdo con la otra, que siempre son ese pelo en la sopa, hay que prestarle atención. Porque yo le digo esto, ese tipo de personas al final del día terminan sin congregarse en ningún lugar. ¿Y cómo es posible? Fíjate que, y se lo digo con toda la humildad del mundo, pero quizás como ya nosotros tenemos colmillos, ¿verdad? Por los años que hemos estado en el ministerio, se nos hace bien fácil poder visualizar quiénes son ese tipo de personas. Porque hay gente que llega a las congregaciones con la mantilla de cristianos, pero no lo son en realidad. ¿Sabe que yo he conocido a lo largo de mi vida cristiana personas que han andado visitando familias en la iglesia para decirles solo tonteras, visitando familia? Y usted los invita a su casa, primero le llaman, hacen una cita con usted, a ver cuándo nos tomamos un cafecito, a ver cuándo nos miramos, a ver cuándo platicamos. Usted les abre las puertas de su casa, llegan a su casa a la hora que ya están comiendo. Mire, yo lo que no estoy de acuerdo con la iglesia, y comienza la situación. En primer lugar, ¿quién le está preguntando por amor de Dios? Y en segundo lugar, ¿por qué tanta maldad en ese corazón? ¿Sabe? Eso es pura ignorancia de la Biblia. Esa es pura rebelión abierta contra Dios. ¿Por qué razón, hermano? Porque nadie puede hablar de la iglesia como si fueran sus zapatos sucios. No se puede, la iglesia se respeta. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo. ¿No se acuerda usted cuando Pablo perseguía a la iglesia? ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a Pablo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué le estaba diciendo? Le estaba diciendo, si tú persigues a los hermanitos en Cristo, me estás persiguiendo a mí. Y eso es lo que hacen este tipo de personas. Ahora, lo que la vida me ha enseñado es que familias débiles tienen oídos para este tipo de personas. Familias que no están fundamentadas en la fe tienen oídos para estas personas. Yo jamás en la vida me sentaría con una persona que viene a hablarme, mucho menos de esta iglesia. No, Señor. Yo me levanto y le digo, señores, ¿saben qué? Muchas gracias, nos vemos, mano. ¿Por qué? Porque no le voy a prestar mis oídos al diablo. De ninguna manera. Tanto que se esfuerza la iglesia, no digo esta, todas las iglesias, con tal de alcanzar a más personas, con tal de expandir el reino de los cielos. Pero hay personas que ya tienen conversaciones con el diablo. Ya tienen una manera de pensar contraria. Ahora, lo que yo siempre le he dicho a estas personas, si tan macho se cree usted, si tan pastorazo se cree usted, si usted piensa que usted sabe hacer las cosas como la divina garza, ¿por qué no va y comienza una iglesia entonces? Pues, ¿por qué no lo hace usted? ¿Por qué no lo hace de la manera correcta como usted considera que las cosas deben ser? Y platicamos a la vuelta de unos años, a ver cómo le va. Pero no, es la fastidiadera nada más de llevar las cosas en contra del evangelio. Y aquí tenemos a un individuo
como el caso de Judas. Porque yo le aseguro a algunos de los apóstoles, especialmente Juan el amado, que yo lo había visto que estaba metiendo la mano a la bolsa. Ya sabía algo acerca de Judas. Judas aparentaba ser algo que no era. Lo que Judas era un diablo, se lo dijo el Señor. Uno de vosotros es diablo. Es decir, uno de vosotros no piensa como pensamos los cristianos, como debe pensar el evangelio de acuerdo a la Biblia. Uno de ustedes quiere llevar las cosas contrarias. Y entró Satanás en Judas. Ahora, cuando dice entró Satanás en Judas, lo que esto se refiere es de la influencia tan fuerte que el diablo pudo ejercer en Judas en un momento determinado. Una influencia fuerte. Ok, ahora fíjate. ¿Se acuerda usted cuando Ananías, escucha esto por favor que esto es importante. ¿Se acuerda usted cuando Ananías y Zafira trataron de engañar al apóstol Pedro? Dígame una cosa, iglesia. ¿Qué le dijo el apóstol Pedro a Ananías? ¿Por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Es decir, el diablo trabaja, mi hermano. El diablo quiere desgraciarnos la vida. Pero ¿para qué le vamos a prestar nuestros oídos nosotros al enemigo? ¿Para qué le vamos a prestar nuestros oídos a personas que vienen y nos están metiendo tonteras en la cabeza? En más de alguna oportunidad yo he recibido personas que dicen: pastor, es que fíjese que me tonteé. Yo le dije, hace unos meses le dije a un hermano: mira, brother, contame una cosa. Hubo un tiempo que vos te alejaste de la iglesia. Es más, le dije, cuando tú venías esporádicamente, te ibas a sentar hasta la última banca, allá arriba, en las últimas sillas te sentabas. No te acercabas a los líderes, no querías hablar con nosotros. Y me dice: es que pastor, ¿se acuerda usted que en aquel entonces estas personas y esto? Y le digo: sí, me acuerdo muy bien. Pues esas personas me metieron muchas cosas en la cabeza. Mire, lástima por aquellos que le metieron tonteras en la cabeza, pero qué bobo usted que permitió que se las metieran esas cosas. Porque usted debe de aprender a pensar de acuerdo a la Biblia. Nada ni nadie, ninguna cosa creada me podrá separar a mí del amor de Dios. Ya no se diga los pensamientos de una familia o los pensamientos de sea quien sea. Para eso tenemos la Biblia, para eso tenemos a Dios, para eso tenemos el conocimiento de las Escrituras. Y es más, para eso tiene pastores usted aquí en la iglesia, para que le guiemos en el conocimiento de Dios. ¿Por qué tiene que andar prestando usted oídos a otras cosas, a otros individuos? Es que a mí me han dicho que en las iglesias pasa de todo. Y si usted no ha entendido todavía eso, quiere decir que usted no conoce cómo funcionan las iglesias. No somos gente perfecta las iglesias. Somos personas que hemos sido perdonadas por la sangre de Jesucristo y que estamos batallando todos los santos días por hacer las cosas mejor. Eso es. Pero aquí que usted va a ver que un hermano pega un aletazo de un lado al otro con sus alas. No, eso no existe aquí. Eso lo vamos a ver en la gloria. Aquí no. Aquí somos seres humanos que batallamos, que luchamos todos los días por la misma situación. Cuando juegas con el diablo le vas cediendo terreno hasta que se adueña de tu voluntad. Es así, hermano. Como en todas las cosas, es así. Usted comienza a ceder terreno. Mire, jovencitos, usted va a encontrar en más de alguna oportunidad que van a haber otros jóvenes que te van a decir: mira, ¿y tú has fumado marihuana alguna vez? Y usted dice: no, yo nunca he fumado eso, yo no quiero saber qué es eso, a mí esas cosas no me gustan, me regaña mi papá, me regaña mi mamá, además somos cristianos. Pero ¿sabe qué? Ahí van a comenzar los otros diablitos a decirte: probá, hombre, si vas a ver qué rico se siente, probá. Entonces esa tentación del enemigo está en ese momento delante de usted. Y usted comienza a ceder y luego se va para su casa y piensa y dice: ¿y cómo será eso? Lo que voy a hacer es que voy a fumar una vez nada más y ya no voy a fumar otra vez más, solo una. Voy a probar, quiero ver cómo es esto. ¿Qué es eso? Es una conversación con el diablo, al igual que la tuvo Eva allá en el huerto del Edén. Y poco a poco, fíjate, ya le abriste una puerta a Satanás. Le abriste una puerta, le abriste una muy chiquitita la ventana, pero está abierta. Hay acceso. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber un momento que va a suceder esto. Satanás entró en Judas. El diablo va a tomar poder y control de tu voluntad. Y eso que tú un día dijiste: no, yo eso no lo hago, a mí eso no me gusta, yo en esas cosas no me meto.
has hablado tanto con el diablo y le has prestado tanta atención y te has seguido reuniendo con esas personas que tú sabes que son nocivas a tu vida espiritual, son nocivas a tu salud espiritual, pero como insistes en continuar con ellos, ¿qué va a pasar? Viene el diablo y te convence y caes en el error, caes en el pecado. Y después de eso, salir de ahí es una fregada. Y luego ya te tildan, porque hoy en día vivimos momentos donde los mismos jovencitos que te meten esas cosas son los que andan contándole a todos los demás lo que tú hiciste. Por eso vivimos esos tiempos, hermano. Esto no es nuevo. Esto es lo que pasó con Judas. Y ahora esto de que el diablo entró al corazón de Judas no sucedió en la última cena. Judas venía jugando con el diablo desde hacía ratos. Y hay situaciones en la vida donde hay que tomar determinaciones serias, fijas, fuertes. Ok, pero es así. Hace un tiempo una persona me decía: pastor, fíjese que he conocido a alguien y estamos saliendo y estamos hablando y esto y lo otro. La traje a la iglesia, pero dice ella que está bien, que la iglesia le gusta. Y le dije: bueno, Dios te está hablando entonces. Dios te está hablando al corazón. ¿Para qué vas a seguir jugando con este tipo de cosas? Va a llegar un día, te vas a enamorar de la jovencita, te vas a terminar casando con ella y te va a apartar del evangelio, te va a apartar del Señor. Dios te lo está mostrando con tiempo. Pero si sigues hablando con el diablo, o la diabla en este caso, vas a terminar mal. Es decir, hay formas, hay maneras como Dios te indica lo que es correcto y lo que no es correcto. Bueno, entonces el diablo puso en Judas el pensamiento de entregar a Jesús. Pero es que, hermano, aprenda a pensar de acuerdo a la escritura. La Biblia te enseña lo que es bueno y lo que no es bueno, lo que es malo, lo que está correcto y lo que no está correcto. Y como cristianos tenemos que aprender a eso y a vivir de acuerdo a estos principios fundamentales. Número 5. Aquí hay un punto, amados míos, que me gustaría tratar y lo encontramos en Marcos capítulo 14, versículo 3. Yo le he llamado a este punto número 5: ¿cuándo es que Jesús pierde el valor en tu vida? Y le puse ahí un Jesús devaluado. Marcos 14, 3. Usted se acuerda todo lo que sucedió. El Evangelio según San Juan lo presenta de una manera muy maravillosa. Cuando Jesús va a comer a la casa de este Simón, el que había sido leproso. Ahí estaba Lázaro, Marta, María, y María fue y sacó un vaso de perfume de alabastro puro y lo derramó sobre los cabellos de los pies de Jesús, los enjugó con sus cabellos. Y los evangelios dicen que algunos de los discípulos, pero Juancito dice claramente que ese fue Judas. Y dice el versículo: y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Bueno, hay personas que cuando se convirtieron al evangelio, Jesús era el amor de su vida. Hay personas que cuando vinieron a los pies de Jesucristo, Jesús era lo máximo que había en su corazón. Daban lo que fuera, su tiempo, su trabajo. Yo conocí personas que después de haberse convertido al evangelio, a los días de meses de haberse convertido, un día hablaron conmigo y me dijeron: pastor, Dios me ha puesto en el corazón que yo debo dar las primicias para mi Señor. Y eso es que el primer salario del año, el chequecito, primer salario, lo metieron en un sobre y lo entregaron. Pues que Dios ha hecho conmigo, es que el Señor es aquí. Qué lindo, qué maravilloso. Ahora, ¿cuándo es que llegaste a considerar que dar para el reino de Dios es un desperdicio? Hermano, entiende por favor. Cuando usted pone su dinero en las ofrendas, entienda por favor, cuando usted manda su platita por e-transfer, usted le está entregando el dinero al Señor Jesucristo. Usted le está entregando el dinero al reino de Dios, porque eso es lo que nos manda la palabra. Y la iglesia es el medio, ¿verdad?, que Dios utiliza para que podamos expandirnos y podamos llevar el mensaje a todas partes del mundo. Pero sabe usted, y mire, yo le pido a usted que piense en lo que le estoy diciendo, por favor. Porque a mí me llena de profunda tristeza conocer, escucha esto, familias que no honran a Dios en absoluto con sus diezmos y sus ofrendas.
En absoluto. Pero óigame, ellos creen que son cristianos. Ellos creen que son los grandes evangélicos. Pero entonces aquí es donde entra toda esta situación. ¿Okay? ¿Cómo puede una persona decir yo soy cristiano, pero yo no obedezco para que se extienda el reino? ¿Cómo puede alguien decir yo soy cristiano, pero yo no doy nada porque a mí es que los pastores se lo ganan? Y mire, todas esas cosas son atajos de mentiras nada más. ¿Ok? Son atajos de ideas fuera de lugar. Lo hace precisamente porque su corazón es un corazón pecaminoso. Lo hace porque usted se ama más a usted mismo que a Dios y al reino. Usted sí puede vivir en una casa muy linda. Usted sí puede tomarse vacaciones. Usted sí puede manejar el carro que usted quiera. Usted sí puede echarse encima todo lo que usted quiera. Pero a Dios y el reino no le doy nada. Perdóneme, ¿sabe qué? Yo no considero que usted en realidad conozca a Dios. Porque el que conoce a Dios lo honra, mi hermano. Y cuando digo lo honra, no estoy diciendo cuánto es lo que usted le tiene que dar al Señor. Tome eso en consideración, porque ese es un negocio entre usted y Dios. Ahí no me meto yo. Si usted me dice yo 10 pesos fue lo que gané en el mes, pues mi hermano, uno le corresponde al Señor. Dios no lo va a regañar a usted por haberle dado más o no haberle dado menos de uno, si eso fue lo que a usted le corresponde. Pero esta situación, hermano, primero Jesús en tu vida era tu gran amor, Él era tu todo. Ahora, ¿para qué este desperdicio? ¿Qué tanto vale Jesús para usted? ¿Qué tanto vale, qué valor le da usted al Señor Jesucristo en su vida? Como para poder considerar, fíjate, lo que era un acto de adoración para una persona, para otra era un desperdicio. Qué triste eso, la verdad. Entonces aquí viene la pregunta. ¿Cuándo es que Jesús perdió el valor en tu vida? ¿Cuándo es que no te importó, pues? Y le digo, hermanos, mire, yo he conocido pastores que no diezman. Yo he conocido pastores que no honran a Dios con los bienes que recibe. Y te voy a decir algo, porque esto es una cosa una cosa bien complicada. Porque al final del día, mi hermano, mi negocio es con el Señor. Y escuche, nosotros tenemos a un Dios bien comprensible, que no te quepa la menor duda. Si yo le digo al Señor, Señor, pero tú sabes que quiero ir de vacaciones, Dios mío. Y mira, en este mes o te damos o nos vamos de vacaciones con la familia. Y tú sabes que uno tiene que amar a su familia, Señor. Entonces este mes te voy a quedar mal, Dios mío. Oíste, te voy a quedar mal, Señor. Dios te va a entender. Dios no te va a decir, no, te voy a mandar un rayo. No, hombre, para nada. No, pero con esa manera de pensar usted le está diciendo cuáles son sus valores al Señor. Si yo le digo al Señor, mira, Señor, yo ahorita voy a botar mi casa y voy a hacer una nueva, y eso me va a tomar a mí por lo menos unos 10 meses. Así es que, Señor, te pido de favor que en 10 meses me perdones, pero no te puedo dar nada, ¿ok? ¿Y qué quiere que haga? Pues si yo tengo que hacer estas cosas. Usted está hablando de sus valores. Entonces aquí viene la pregunta para usted. ¿Cuándo fue que Jesús se devaluó en su vida? ¿Cuándo fue que Jesús ya no es la persona importante para usted? Porque esta es una cuestión de intimidad, hermano. Esta es una situación de cercanía con Dios, de distancia con Dios. Porque es una de las formas, y yo siempre lo he dicho y lo he creído. Y algunas personas hasta me han recriminado por esto. Porque yo les he dicho, mire, es más espiritual meterse las manos a la bolsa que levantar las manos y cerrar los ojos. Porque levantar las manos y cerrar los ojos, eso lo hace, escuche, cualquiera. Sí, Señor, cualquiera lo hace. Pero meterse la mano a la bolsa, no, hombre. Para eso hay que amar a Dios. Para eso hay que amar al reino. Y personas se aman más a ellos mismos que lo que aman el reino de Dios y lo que aman al Señor Jesucristo. Y yo sé que este es un tema que a muchas personas no les gusta escuchar. ¿Qué había? Hace unos domingos yo prediqué acerca de esto. ¿Qué había en el corazón de María cuando pensó en el perfume? Otra cosa lindísima que lo mencioné en el sermón. María no dijo, mira, le voy a dar, escuche, un poquito. Lo demás lo voy a usar yo para los domingos, para ir al culto.
pero le voy a dar un poquito de perfume al Señor. No, ¿sabe qué le dio? Se lo dio todo. Se lo dio todo. Para ella era un acto de adoración. Pero para Judas, el hombre de perdición, para él que él era, eso es un desperdicio. Jamás es un desperdicio cuando le damos a Dios. Pero bueno, Judas pensaba de esa manera porque recuérdese, no creía porque era mañoso. Y cuando él dijo, este perfume se debe haber vendido, lo que él estaba pensando, híjole, cuánto hubiera caído a la bolsa y cuánto me hubiera tocado a mí, porque había maldad ya en su corazón. Eso es lo que hace que muchas personas piensen y tengan una gran cantidad de excusas. Y perdóneme, pero le voy a decir esto: si usted tiene excusas para no dar, el problema suyo es simple y sencillamente que usted tiene problemas en su corazón. El diablo le está metiendo en su corazón y en su vida que Dios no es digno de darle lo que a Dios le corresponde. Ahora, aquí hay el tema número 6, yo le he llamado difícil de entender. Hace muchos años atrás, yo creo que tal vez tenía unos 4 o 5 años de haber llegado a Canadá. Esto fue hace 25 años más o menos. Si usted no lo sabía, Canadá ha sido una fuerza misionera en la historia. De hecho, en más de alguna oportunidad visitando países en América Latina me encontré con familias, misioneros, que yo pensé gringos, ¿verdad? Eran canadienses. De hecho, hace poco hay una familia de Bolivia que me están escribiendo y ellos conocieron al pastor Walter Ridgway y a hermana Betty, quienes eran canadienses y fueron misioneros allá en Cochabamba, en Santa Cruz y en otros lugares. Y en ese entonces, hace 20 y pico de años, me invitaron a una reunión en Abbotsford. Ellos querían que yo fuera a hablar a ese lugar y fui. Y desde que yo llegué a ese lugarcito, por la parte de atrás, vi todas las cabecitas blancas que estaban en esa reunión. Era una reunión de misioneros, ex misioneros, pues misioneros retirados, eso es la palabra, misioneros retirados, hermanitos lindos, maravillosos, gente muy, con un gran corazón. Y una de las oraciones, pasó uno y pasó otro y pasó otro y pasó otro, pasaban minutitos a dar testimonio, los países donde habían estado, las cosas que habían hecho, pero había un común denominador. En su grande mayoría, todos oraban por sus hijos. Yo les pido oración porque nuestros hijos pues se han apartado. Nuestros hijos se han apartado y nuestros hijos no están caminando en el evangelio y nuestros hijos no. Y a mí me llamó mucho eso la atención. Claro, mis hijos estaban muy, muy, muy pequeños en ese entonces y no entendía lo que yo estaba escuchando. Y por eso yo le puse a este punto difícil de entender, porque la historia de Judas es una lección para los padres, para los pastores, para los líderes, para los maestros de escuela dominical. ¿Cómo es posible que personas que amamos tanto, que personas que un día adoraron con nosotros, que personas que un día oramos juntos, hoy en día ya no quieren nada con Dios? A mí se me hace esto difícil de entender. Ahora, te digo una cosa. Tal vez es un poquito más fácil de entender cuando se trata de personas que nosotros son conocidos nada más nuestros. Pero cuando se trata de personas muy cercanas a nosotros, ¿ok? Es difícil de entender cómo es que una persona fue criado o criada en el evangelio por padres cristianos en el contexto de una iglesia dinámica como la nuestra, que predica la verdad, donde tenemos enseñanza a los niños desde muy temprana edad, donde los jóvenes tienen un programa maravilloso, luego siguen los jóvenes adultos y tenemos discipulado y tenemos tantas cosas. ¿Cómo es posible? O sea, muy temprana edad estuvieron aquí. Y ahora, hace unos días me mostraba alguien una fotografía que habían puesto en Facebook. La fotografía ya tenía sus ratos, pero aparecen jovencitas que nacieron en el seno de esta iglesia.
Y algunos están ahí con sus vasos de licor y un montonazo de humo. Y yo veía y yo dije, estas niñas crecieron en el seno de la iglesia. Estas niñas crecieron con nosotros. Y ahora viven como si nunca hubieran conocido a Dios. Y no solamente eso, no quieren nada con Dios. Mamá y papá, si usted tiene a sus hijos firmes y fieles en el evangelio, dele gracias a Dios con todo el alma. Dele gracias a Dios con todo el corazón. Porque la verdad que en estos tiempos modernos es difícil mantener la fe de estos muchachos. Los jóvenes están creciendo ahora en un ambiente completamente distinto del ambiente al que nosotros estamos acostumbrados. Como decía en una conferencia hace poco, hoy difícilmente un jovencito va a venir a los pies de Cristo cantándole Amazing Grace. La manera de pensar de estos jóvenes es completamente distinta, completamente diferente. Entonces esto nos lleva a nosotros a hacernos una gran cantidad de preguntas. Preguntas como, ¿en qué me equivoqué? ¿Qué tenía que haber hecho diferente? ¿Qué más pude haber hecho? ¿En qué fallé? O quizá no fui el ejemplo que debería haber sido para estas personas. Pero también la Biblia dice, hermanos, engañoso es el corazón, perverso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y esto es una situación difícil de comprender. Porque yo crecí con amistades que hoy no son creyentes. Y en aquel entonces servían a Dios. Servían a Dios. Yo conozco una persona desde hace tantos y tantos años que nos convertimos juntos. Tocaba la guitarra en el servicio. Tocaba la guitarra. Y ahora usted, hoy en día le pregunto, ¿y a cuál iglesia vas? No, pues hoy no estoy yendo a ninguna iglesia. Es que mira lo que pasa. Y comienza a decirte un montón de cosas y cuestiones. Por eso yo le puse acá, difícil de entender. Es difícil, es complicado, pero nos puede pasar a cualquiera. Entonces, mi hermano, mira, yo lo que le recomiendo a ustedes, permanezca firme y fiel al Señor y al evangelio. A sus hijos tráigalos a la casa de Dios. No los deje en su casa, hermano. No los deje en su casa mientras pueda, porque va a haber un día que se le van a revelar y por más que usted quiera, olvídese. Y cuando los chamacos crecen, ya sienten, ¿verdad?, que su espacio hay que darle su espacio y que ellos ya es privacidad la situación y usted no los puede obligar a nada de eso, se le va a hacer complicado. ¿Sabe por qué? Porque lo que va a tener en su casa es una guerra todos los días. Es una guerra constante y en lugar de terminar siendo usted de bendición, lo que van a hacer es que lo van a provocar a ira. Y cuando lo provocan a ira, usted se le sale la caja de lustre, dice 2, 3 cosas que no debería de decir y ellos van a utilizar eso en contra suya. Y le van a decir, ¿te das cuenta? Por eso no voy a la iglesia, porque mira, tú decís que sos cristiano y mira las cosas que estás diciendo. No, si es que para eso son bien abusados. Y es una lástima y es una tristeza. Y lamento mucho, aún más, aquellos padres que teniendo conocimiento de Dios no hacen el esfuerzo por acercarse a la casa del Señor. Teniendo el conocimiento de Dios, papás, mamás que se levantan el día domingo y se ponen a hacer, como me dijo hace poco una familia que yo les dije, tengo rato de no verlos, hermano. Ahora no nos podemos ni ver, pues verá, por lo menos ustedes sí pueden verme. No podemos ni vernos, pero tenemos ratos de no verlos en la iglesia. Me dice, ay pastor, es que el día domingo, mire, me levanto a hacerle desayuno a estos muchachos. Y ahí pues ya después me da hueva. Está bien, pues quédese con su hueva, porque después de la hueva sigue infierno. Les cuento, después de la hueva sigue infierno. ¿Por qué? Porque eso no es ser seguidor de Jesús. Usted puede ser simpatizante del evangelio, como dije al mediodía, pero el Señor nos pide, nos exige algo más, hermano. Y esto se me hace complicado, difícil de entender. Se lo pongo así tan claro como lo que estamos hablando. ¿Cómo se le hace a usted que este hombre que estuvo 3 años y medio con el Señor, que comió con él, que durmieron juntos con los otros apóstoles, que vio los milagros, que vio a los muertos resucitar, que vio la multiplicación de los panes, que lo vio caminar sobre las aguas? ¿Cómo es posible? ¿Sabe qué? Es difícil de entender eso. ¿Cómo es posible que pudiste entregar a tu Señor? ¿Cómo es posible que con un beso entregaste a Jesús?
Por todas estas cosas que hemos hablado, porque no creía, porque no tenía fe, porque estaba jugando con el diablo, porque no era honesto ni consigo mismo, porque era un diablo, no era un verdadero cristiano. Ahora, número 7, hermanos, para que se cumpla la escritura, Juan 13:18 dice: no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Es una referencia del Salmo capítulo 41, versículo 9. Y esto me lleva a una última pregunta. Y esto ha hecho que muchas personas le den vuelta a esta situación. Y déjeme decirle, por eso le he mencionado que tenga cuidado usted cuando va a escuchar predicadores en línea. Mateo 27:3 dice así. Mateo 27:3. La pregunta es: ¿se arrepintió Judas? Es la pregunta. Ahora, vea usted lo que dice Mateo 27:3. Dice, y el versículo utiliza la palabra arrepentimiento. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado Jesús, devolvió, dice, arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Les dijo: ¿saben qué, Señor? He entregado sangre inocente. Y aventó las monedas por allá en el templo. Los principales sacerdotes recogieron las monedas, ¿verdad? Y dijeron: no está bien que metamos esto en las ofrendas del templo porque es precio de sangre. Entonces, esa palabra del versículo 3 que menciono, de arrepentimiento, yo he escuchado en estos días a predicadores que dicen: hermano, Judas no era una mala persona, Judas era una buena persona. Mire, usted se arrepintió, el hombre. Y para poder ir al cielo, hermano, hay que arrepentirse. Y Judas se arrepintió. Él simple y sencillamente hizo lo que tenía que hacer para cumplimiento de las escrituras. No, señor, Judas no era una buena persona. Ninguna persona que habla con el diablo, ninguna persona que se le mete el diablo, ninguna persona que es ladrona y que mete las manos y roba es buena persona. No, señor. De ninguna forma, de ninguna manera. No puede ser buena persona. Ahora, en la versión en inglés, en algunas versiones en inglés, en lugar de la palabra arrepentido, dice la palabra remordimiento. Y este es mi último punto, y quiero que le ponga atención. Nosotros hemos escuchado por una larga eternidad en los púlpitos evangélicos que cuando la persona se arrepiente se salva. Que cuando la persona se arrepiente se salva. Ahora, yo quiero que usted ponga un poquito de atención, por favor. Yo puedo decir que estoy arrepentido y no estar arrepentido de verdad. Porque, escuche, arrepentimiento, escúcheme esto, arrepentimiento es un cambio de vida. Arrepentimiento es un cambio de mente. Arrepentimiento es media vuelta al pecado. Eso es. Una vez yo estaba predicando, no me acuerdo en qué país, en Sudamérica. Y en medio de la predicación, yo escuché un botellazo. Digo, botellazo, después me dijeron que era una botella cabalmente. Que un hombre había llegado borracho al servicio y llevó la botella y estrelló la botella contra la pared. Y el hombre llorando. Y él dijo: yo no vuelvo a tomar nunca más en mi vida. Maldita botella. Y bueno, lo sacaron al hombre a un ladito por ahí. Yo seguí predicando, terminé, dije: mientras no me aviente una a mí, suficiente. Y terminé la predicación. Bueno, pasó el asunto, ¿verdad? Y luego me contaron: sí, es que este señor, la esposa viene a la iglesia, pero él es un pobre borrachito que lastimosamente, pero ahora dice que hoy sí está arrepentido y por eso es que aventó la botella contra la pared y la estrelló a la botella. Póngale usted esas campañas que yo hacía antes, desde el día miércoles hasta el día domingo. Hermanos, el sábado estaba el hombre otra vez ahí en el culto con otra botella. Entonces yo le pregunto a usted: ¿usted cree que ese es arrepentimiento genuino? Ese fue el arrepentimiento de Judas. Porque otra cosa más, fíjate, no le voy a llevar tan lejos, pero yo le hago una pregunta a usted. ¿Se acuerda que Jesús un día contó la parábola del hijo pródigo? ¿Verdad que sí? Yo creo que Judas escuchó: oh, mira,
O sea que Dios es un Padre amoroso, que cuando uno de sus hijos se arrepiente y regresa a Dios, Dios lo perdona. Es que no es lo mismo, hermano, arrepentirse de corazón y darle media vuelta a la situación en la que usted se encuentra, que arrepentirse con un arrepentimiento fingido, un arrepentimiento falso, un arrepentimiento que no demuestra cambios de nada. Y usted que me está escuchando en este momento, usted dirá: no, pastor, es que yo estoy en una situación, pero yo la verdad, yo estoy arrepentido, pastor, de esta situación. Sí, pero no cambia nada y tiene ya 20 años en lo mismo. Ese arrepentimiento suyo no es cierto. No me venga con esa onda que el que se arrepiente va al cielo. No, hermano, el arrepentimiento requiere de tomar decisiones determinantes en la vida cristiana. Vete, le dijo Dios a la mujer. ¿Y qué más le dijo? Allá en el camino, no peques más. No peques más. A otra persona le dijo: no vaya a ser que te venga algo peor. Ese es el mensaje del Señor. No es lo mismo simplemente un arrepentimiento del diente al labio. Este pueblo con sus labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. Y eso puede pasar. Usted puede venir a la iglesia y cantar, claro que sí, pero su vida sigue siendo la misma. Si usted se sigue reuniendo con su grupo de amigos y sigue yendo a los santos de perdición aquí a la medianoche para ir a ver mujeres desnudas, y usted sigue haciendo, usted no tiene un corazón arrepentido. No friegue, hombre. Usted necesita arrepentirse si verdaderamente quiere ir al cielo. Porque mire, yo estaba leyendo un libro y este señor lo pone bien complicado, porque dice: el hombre que se arrepintió para ir al infierno, así llama a Judas. Porque el versículo dice que se arrepintió, pero se fue al infierno. Entonces, entienda, por favor, Dios apela a un corazón transformado. Dios habla a un corazón verdadera y genuinamente arrepentido. Si usted quiere seguir viviendo su vida y quiere seguir haciendo las cosas como a usted se le ronca su santa gana, porque usted según San Diosito, usted pues está equivocado. Usted arrepentido no está. No, señor. ¿Sabe qué? Usted es como un cerdo que se está dando vuelta en medio de su fango y le encanta darse vuelta. Hablemos las cosas claras como son. No venga: porque ¿sabe cuál es la excusa que algunos están diciendo? Es que Dios conoce mi corazón. Por supuesto que lo conoce. También conoció el de Judas, mijo. Claro que sí. También conoció el de Judas y dijo: este diablo, este no es un hijo mío, este es el hijo de perdición. Porque el arrepentimiento genuino es un cambio de vida. Y a veces, amados míos, cambiar cosas en la vida cuesta un montonazo. Cambiar cosas en la vida es una decisión difícil, pero vale la pena. Pero vale la pena. Entonces, es más, cuando uno estudia un poquito más profundo la situación del arrepentimiento, la palabra que la Biblia nos habla de arrepentimiento es diferente a la que utilizó en este caso Judas, que era una culpa precisamente por haber hecho algo malo. Pero es de aquel tipo de personas, no sé si usted conoce gente que dice: mire, sí, yo la verdad la regué, pero ¿qué quiere que haga si ya estuvo? Pues, de verdad, ¿qué arrepentimiento va a ser ese? Eso no es ningún tipo de arrepentimiento. O aquella persona que está haciendo alguna maldad y la sigue haciendo, y la sigue haciendo, y la sigue haciendo, y el día que lo descubren: me arrepiento. No, ese no es arrepentimiento. No, usted tiene remordimiento porque lo descubrieron haciendo lo que está haciendo, porque la gente ya se dio cuenta. Y ese temor, ¿verdad?, al pensamiento negativo de la sociedad acerca de nosotros. Entonces vino pero no es arrepentimiento genuino. ¿Por qué? Porque si no lo hubieran descubierto, hubiera seguido haciendo lo mismo. Y Dios quiere un corazón verdaderamente arrepentido. Mis amados hermanos, yo considero que la vida de Judas está llena de grandes lecciones. Y ojalá que usted pueda regresar una y otra vez a escuchar estos mensajes que hemos hablado de este hombre, porque yo no quiero ser un Judas, y supongo que usted tampoco. Pero si nos descuidamos, podemos terminar como él. Podemos terminar como él, porque este mundo que vivimos hoy en día es un mundo que te presiona. El diablo está ahí cerca tratando de
de impulsarnos hacia el pecado, y nos resistimos por un tiempo y decimos que no, y un día queremos alcanzar al mundo y decimos hoy sí me arrepiento, hoy sí voy a hacer las cosas bien, y luego caemos la siguiente semana. Eso no es un arrepentimiento sincero y genuino. Y termino con estas palabras: Dios honra a los que le honran. Cuando un cristiano decide caminar derecho, cuando un cristiano decide hacer las cosas correctas, decide honrar al Señor con su vida en todas sus áreas, prepárate para la bendición. Ahí el Señor va a conceder las peticiones de tu alma, las peticiones de tu corazón. Amados míos, espero que las lecciones de la vida de Judas Iscariote nos ayuden a reflexionar acerca de nuestro diario caminar. Incline su rostro, oremos al Señor. Padre querido, te damos gracias en este día por tu palabra bendita, por estos eventos, Señor, que siguieron a la resurrección de Jesucristo y que sucedieron en esa última semana, como el caso de Judas habiéndote entregado ese día jueves por la noche. Padre, te ruego que nos ayudes de una manera especial a aquellas personas que no han estado viviendo conforme a tu santa voluntad. Padre Santo, que podamos verdaderamente entender cuál es tu voluntad, Padre mío, y comenzar a caminar en base a tu palabra. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo ahora, yo le invito donde está para que le diga al Señor: Jesús, Señor, te pido perdón por mis pecados. Reconozco, Señor, que he fallado y quiero en realidad hacer las cosas como tu palabra nos manda. Ayúdame, Señor, a reconocer y a entender cuáles son mis errores y mis pecados, a ponerlos sobre la mesa en una buena conversación contigo, a tratar con ellos, a comenzar a caminar como tu palabra nos pide que caminemos para honrar tu nombre, Señor, porque tú eres digno. Gracias por lo que hiciste en la cruz, gracias por derramar tu sangre preciosa. Y si usted todavía no conoce al Señor, dígale que abre su corazón y que lo invita a venir a ser parte de su vida, que se arrepiente con sinceridad y que la sangre preciosa del Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, pueda limpiar su alma. Y si usted hace esta oración, yo le animo a crecer en el conocimiento de Dios y de su bendita palabra. Padre querido, gracias por este día. Bendice nuestra entrada, nuestra salida, al acostarnos y al levantarnos, las cosas que vamos a emprender en la semana, que lleven el sello de tu bendición. Hasta la próxima vez que volvamos a reunirnos para seguir adorando tu nombre, que es santo por la eternidad. Señor, en tus manos nos encomendamos. Protégenos y guarda a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, muchas gracias por permitirnos llegar hasta la intimidad de su casa. Con la ayuda del Señor nos miramos este próximo miércoles a las 7 de la noche. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo, el príncipe de paz, sea con ustedes. Que Dios me los bendiga.